Laboratorio de máquinas eléctricas. Práctica 4. Motores monofásicos de inducción. Motor de capacitor de arranque. Objetivos. Medir las características de arranque y funcionamiento del motor con arranque PC. Comprobar su funcionamiento durante el arranque y operación continua con el motor monofásico de fase Ndida. Introducción. Los motores monofásicos de inducción experimentan una grave desventaja, puesto que solo hay una fase en el devanado del estator. El campo magnético en un motor de este tipo no rota. En su lugar, primero pulsa una gran intensidad, luego con menos intensidad, pero permanece siempre en la misma dirección. Debido a que hay campo magnético en el estator, un motor monofásico de inducción no tiene par de arranque. En algunas aplicaciones, el par de arranque es insuficiente para arrancar una carga sobre el eje del motor. En esos casos, se puede utilizar motores con arranque por capacitor. En un motor de arranque por capacitor, se dispone de un capacitor en serie con el devanado auxiliar del motor. El capacitor y el devanado de arranque se desconectan mediante un interruptor centrífugo. Para invertir el sentido de la rotación de un motor con arranque por capacitor, se invierten las conexiones de los cables a los devanados de arranque u operación. Los motores con arranque por capacitor son más costosos que los de fase Ndida y se utilizan en aplicaciones en las cuales se requieren un alto par de arranque, como en los compresores, las bobinas, los equipos de aire acondicionados y otros equipos que deben arrancar con carga. Equipo de trabajo. Módulo de motor de fase Ndida con capacitor MS8251. Módulo de fuente de alimentación MS8821. Módulo de medición de corriente alterna MS8426. Módulo de medición de corriente alterna MS8425. Módulo de electrodinamómetro MS8911. Módulo de batímetro MS8431. Banda de acoplamiento MS8942. Cables de conexión MS8941. Tacómetro de mano. Atención. En esta práctica se manejan altos voltajes. No hacer ninguna conexión cuando la fuente esté energizada y siempre desenergice la fuente después de cada medición. Experimento 1. Conexión para medición de la corriente del devanado principal. Conecte el siguiente circuito. Conectamos la terminal 1 de la fuente con la terminal más menos del amperímetro. La terminal de salida de 2.5 A del amperímetro a la terminal 2 del módulo del motor. La terminal N de la fuente a la terminal 1 del módulo del motor. Encienda la fuente de alimentación y mida tan rápido como sea posible. En menos de 3 segundos encienda y apague la corriente que pasa por el devanado principal. Experimento 2. Conexión para medición de la corriente del devanado principal. Conecte el siguiente circuito. Conectamos las terminales de 2.5 A del amperímetro a las terminales 5 del motor. La terminal neutro de la fuente con la terminal 3 del motor. Repita el experimento 1. Recuerde que debe de hacer las mediciones tan rápido como sea posible. Experimento 3. Conexión para medición de la corriente con los dos devanados y el capacitor. Conecte el siguiente circuito. Retire las conexiones y conecte los dos devanados en paralelo, terminales 1 a 3 y 2 a 5. Acople el electrodinamómetro al motor con arranque por capacitor. Utilice la banda de acoplamiento. Para poder colocar la banda necesita desatornillar las carátulas de ambos módulos. Observe la siguiente figura. Conecte las terminales de entrada del electrodinamómetro a la salida fija de 120 volts de la fuente de alimentación, la terminal 1 con la terminal roja y la terminal N con la terminal amarilla. Conecte el módulo del amperímetro
a la terminal de 2.5 de este a la terminal 2 del motor, la terminal más menos con la terminal 1 de la fuente de alimentación, el neutro de la fuente de alimentación con la terminal 3 del motor. Coloque la perilla de control del electrodinamómetro en su posición extrema, haciéndola girar en sentido horario a fin de obtener una carga máxima de arranque para el motor de arranque por capacitor. Encienda la fuente de alimentación y mida la corriente tan rápido como sea posible, en menos de 3 segundos. Experimento 4. Conexión para la medición de la potencia, corriente y voltaje del motor de arranque por capacitor. Conecte el siguiente circuito. Conecte la terminal 4 de la fuente de alimentación con la terminal 1 del batímetro, la terminal N de la fuente de alimentación con la terminal 2 del batímetro. Las terminales 2 y 6 del motor entre sí y del mismo modo las terminales 7 con 5 y 1 con 3. La terminal 3 del batímetro al más menos del amperímetro. La salida de 8 A del amperímetro al más menos del voltímetro. La salida de 250 volts del voltímetro a la terminal 4 del batímetro. La terminal 2 del motor con la salida del voltímetro. La terminal 3 del motor con la terminal más menos del voltímetro. Y conecte el electrodinamómetro como se explicó anteriormente. Mida y anote en la tabla 4.1 la corriente de línea, la potencia y la velocidad del motor. Repita las mediciones para cada par indicado en la tabla. Experimento 5. A continuación,
Determinará el máximo par de arranque desarrollado por el motor de arranque por capacitor. Desconecte los módulos de batímetro y de medición. Conecte la entrada del motor con arranque por capacitor a las terminales 2 y N de la fuente de alimentación, la terminal 2 de la fuente con la terminal 3 del motor y la terminal N con la terminal 2 del motor. Cierre el interruptor de la fuente de alimentación y lea rápidamente el valor del par según lo que indique la escala del dinamómetro.